Buenos días, bendiciones. Estamos en vivo, 9:11 de la mañana, hora de Colombia, 10:11 hora de Estados Unidos. No sé desde qué parte ustedes se están conectando, pero Dios los bendiga desde diferentes partes del mundo, diferentes partes, continentes, naciones. Ahí está el Espíritu Santo ministrando cada persona que se desafía, cada persona que nos desafiamos en fe, que a pesar de las dificultades estamos ahí sirviéndole al Señor, a pesar de cualquier situación difícil que estemos viviendo, que estemos pasando. Nunca debemos de parar de servirle al Señor, de parar la obra del Señor, de parar lo que el Señor nos ha mandado a hacer, porque la palabra de Dios dice: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no desmayes. Yo soy tu Dios y siempre te sustentaré de la diestra de mi justicia. Amén. La palabra de Dios dice que al que persevere hasta el fin, este será salvo y recibirá la corona de vida eterna. Así que vamos a perseverar hasta el fin, aunque se levante lo que se quiera levantar contra nosotros. Recuerde que el Señor va delante de nosotros, que el Señor es el gigante, el Señor es el Dios todopoderoso y soberano, y que no hay nada imposible para Dios, que el Señor es el que derriba esos Goliaths, el Señor es el que derriba esos gigantes que se quieren levantar en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hermanos, Dios los bendiga, amados del Señor. Janet Fajardo, Dios se bendiga grandemente a ti, toda tu familia, a todos los miembros nuevos del ministerio Sin Dios Nada Somos, dándole la gloria y la honra al Señor por cada oportunidad que el Señor nos da. Es una honra para el Señor, y les pido disculpas por la falla técnica que hubo el martes pasado, en el cual yo estaba en la iglesia dando mi testimonio y ministrando a través de la palabra que puso el Señor en mi corazón. Pero le pido unas disculpas a las personas que no pudieron entender bien el audio. Estamos ya trabajando en el sistema de este ministerio, estamos trabajando ya en el audio para cada día hacerlo mucho mejor, perfeccionarlo para el Señor, para hacer las cosas bien para el Señor. Amén. Bueno, hermanos, empezamos a orar en esta hora, abrimos nuestro corazón al Señor, nos disponemos al Señor para escuchar la voz del Señor. Nos alineamos con la palabra del Señor y nos alineamos con la voz del Espíritu de Dios, para que sea el Espíritu Santo guiándonos y direccionándonos a toda verdad. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por este nuevo día, Padre amado. Señor, tu palabra dice, Señor, que nuevas son tus misericordias cada día, Señor, que tú, Señor, cada día nos soplas aliento, soplas tu aliento de vida en nosotros, Señor, que cada día tú nos das tus fuerzas, que a lo que esperamos en ti tendremos nuevas fuerzas, que correremos y no nos cansaremos, que caminaremos y no nos fatigaremos. Dios mío santo, es que en ti hemos decidido poner toda nuestra confianza, en el Dios de nuestra salvación, el Dios que venga a nuestros agravios, Señor. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos sin ti, Padre? Es que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Es que todo lo podemos en ti que nos fortalece, Padre. Es que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Que aunque se levante, Señor, los gigantes, Señor, tú los derrotarás, Señor. Tú los derrotarás porque eres tú el que pelea por nosotros. Eres tú el que pelea esas batallas por nosotros, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Tú eres paciente para con nosotros. Tú eres bondadoso, tú eres misericordioso. Tú eres príncipe de paz. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, Padre. Hoy reconocemos tu presencia, tu poder, tu autoridad, tu legalidad, tu derecho, tu potestad sobre nuestras vidas. Hoy establecemos tu reino aquí en nuestras casas, en estos lugares donde están cada persona conectado. Hoy establecemos tu reino y tu justicia, Padre. Hoy atamos el hombre fuerte, todo lo que se quiera levantar contra nosotros, todo lo que quiera venir para atacarnos, Padre. Hoy lo atamos y lo echamos afuera, Padre. Hoy sometemos nuestra mente a ti, hoy sometemos nuestros pensamientos a ti, los traemos cautivos a tu obediencia, Padre amado, declarando que tú eres el Señor
que nos cuida, que nos guarda, que tú eres el único Dios al cual nosotros servimos, el único Dios al cual nosotros adoramos y glorificamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, y en esta hora disponemos nuestros corazones para que tú nos ministres, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que tú nos guíes, para que tú nos direcciones a toda verdad, Padre. Gracias, Señor, por cada persona conectada, Señor. Gracias por los miembros del ministerio Sin Dios Nada Somos, Señor. Gracias por las personas que oran por el ministerio Sin Dios Nada Somos, que oran por mi familia. Multiplícales, Señor, multiplícales grandemente, Señor, las personas que elevan una oración para este ministerio Sin Dios Nada Somos, Señor. Ministerio evangelístico, un ministerio bendecido para bendecir las familias de la tierra, Señor. Padre, en esta hora nos disponemos a ti. Sometemos todo lo que nos esté robando tu paz, sometemos todo lo que nos esté trayendo a ira, enojo, frustración, desconfianza, temor, miedo, Señor, dolores, Padre, todo lo que nos esté atacando física y espiritualmente y emocionalmente, derríbalo, Señor, por el poder de tu bendita palabra, porque escrito está, donde está el Espíritu Santo, donde habita el Espíritu de Dios, hay libertad. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque para siempre son tus misericordias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos guías a toda verdad, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Gracias, Señor, tú eres bueno, Padre, tú eres bueno, tú eres paciente, bondadoso, príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestra única fuerza, fortaleza, Padre. Tú eres nuestro gozo, el gozo de Jehová, nuestra fortaleza. Tú eres nuestra única esperanza, y esperanza contra esperanza no avergüenza, Padre. Padre, tú siempre nos sustentas de la diestra de tu justicia, Padre. Tú siempre, Señor, derribas toda obra de maldad, todo lo que se quiera levantar, todo lo que se esté maquinando, todo lo que se esté gestionando desde el segundo cielo, Señor. Seas tú derribándolo, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hijos, nuestros ministerios, nuestros matrimonios, Señor. Ponemos nuestros matrimonios en tus manos, ponemos nuestros hijos en tus manos, ponemos nuestros ministerios en tus manos, nuestros dones, nuestros talentos en tus manos. Todo lo que tú nos has dado está en tus manos. Tú tienes el control de todo, Padre amado, Señor. Ministranos en esta hora. Háblanos, Espíritu Santo, que tus siervos oyen. Quita los tapones de nuestros oídos, abre nuestra boca, llena nuestra boca de tu palabra, Señor. Llénanos, pon tus tizones de fuego encendidos en nuestra boca para hablar tu palabra, para predicar tu palabra a tiempo y a destiempo. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer, Padre. Todo lo podemos en ti que nos fortalece, Señor. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Nadie contra nosotros, Señor. Tu palabra dice, Señor, que aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu callado nos infunden el aliento, Padre. Así lo creemos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, te damos gracias y sabemos, Señor, que tú nos vas a enseñar en este día, Espíritu Santo. Eres tú el que nos guía y nos direcciona, Padre. Necesitamos tu guía y tu dirección, Señor. Necesitamos tu guía y tu dirección en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendice cada vida, cada persona que está ahí conectada, Señor, a la transmisión. Bendícenos, Señor, bendícenos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Por favor, dígame si se escucha bien el audio, si están escuchando bien, si está clara la transmisión. Les quiero pedir una disculpa por la transmisión del martes pasado en la iglesia. La señal era muy mala, hacía interferencia. Yo sé que muchos se conectaron ahí del Ministerio Sin Dios Nada Somos, les agradezco. En una conferencia, una reunión que tenemos anualmente de mujeres en nuestra iglesia.
y ahí estaba yo contando mi testimonio, uno de mis testimonios desde que empecé, desde que llegué a los pies de Cristo, desde que empecé a caminar con el Señor. Amén. Pero bueno, le doy gracias a las personas que estuvieron ahí conectadas, viendo la transmisión, y aunque el audio estuvo muy despacio, pero quiero decirles que estamos trabajando, ya tenemos ya instalada la nueva página, Ministerio Sin Dios Nada Somos, en las plataformas de YouTube. Vayan a YouTube, Ministerio Sin Dios Nada Somos, suscríbase, denle en compartir, activen la campanita para que les llegue las transmisiones siempre que yo esté conectada, porque voy a estar más activa en YouTube. Ahorita eventualmente voy a estar más activa en YouTube, transmitiéndoles más, dándoles más palabra, transmitiendo desde cualquier lugar de este país. Amén. Bueno, empezamos la palabra, nos vamos para Ageo 1. Vámonos para Ageo 1. Si lo pueden por favor compartir en el chat. Rubonilla, amada del Señor, sierva del Dios Altísimo, Carolina Betancourt, pastora amada, Rubonilla, pastora amada, Yané Fajardo, todas mujeres del reino, mujeres que se desafían cada día, mujeres guerreras, mujeres que no nos dejamos vencer por las circunstancias, mujeres que aunque nuestras rodillas se debilitan, el Señor las fortalece, porque el Señor conoce cada corazón y el Señor sabe. La palabra de Dios dice que cercano está Jehová a los que le invocan de verdad, a los que le invocan de veras. Y vamos a darle la gloria y la alabanza al Señor. Ageo 1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Ageo 1? Esta palabra es un llamado de Dios a despertar y a buscar de su presencia, a restaurar esos altares, esos templos caídos en nuestra casa. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros y entra automáticamente a morar en nosotros, y el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros, el cual es nuestro templo. Nuestro templo es el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que cuidar este templo, tenemos que cuidarlo, de mantenerlo limpio, de mantenerlo santificado, de mantenerlo ungido. Tenemos que cuidar este templo que es nuestro cuerpo, para que el Espíritu Santo permanezca ahí, para que haya una relación íntima con el Espíritu Santo. Tenemos que cuidar nuestro templo. Por eso esta palabra de Ageo 1, el Señor nos está exhortando. El Señor exhortó y llamó, le hizo un llamado fuerte a Zorobabel para que él restaurara, reconstruyera el templo de nuevo. El Señor está llamando a que nosotros ayudemos a otros a reconstruir su templo, para que nosotros ayudemos a otros a acercarlos a Dios, enseñarles a orar, enseñarles la palabra de Dios. Eso es reconstruir un templo. Una persona que tiene un templo caído, que no hay templo, que no hay una relación con Dios, que no hay una comunicación, una intimidad con el Espíritu Santo, tiene su templo caído, y por más que ore, ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque no ha cuidado de ese templo. Amén. Vámonos a la palabra Ageo 1. Un llamado a reconstruir el templo. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Jesúa, hijo de Jehozadat, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega. Escuchen la palabra en el 2. Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega. Todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. ¿Cuándo entonces va a llegar el momento? ¿Cuándo es el momento oportuno para las personas empezar a levantar altar,
a establecer el reino de Dios en nuestros corazones, a establecer el reino de Dios en nuestras casas, en nuestras familias, a establecer el reino de Dios. ¿Cuándo es el momento preciso? Cuando ya sea tarde, cuando el Señor haya quitado su iglesia de esta tierra, cuando el Señor hayamos sido arrebatados desde las nubes, como dice el Señor. ¿Cuándo es el momento preciso para ayudar a otros? Ese es el momento preciso en el cual todavía estamos bajo la gracia del Señor. Todavía están las puertas abiertas para todas las personas que quieran recibir al Salvador, que quieran recibir al Señor Jesucristo, que quieran salvarse, todas las personas que quieran arrepentirse de sus maldades y sus malos caminos. Este es el momento en que el Señor está levantando Zorobabeles. Zorobabeles significa el de la línea, el Zorobabel era de la línea del rey David, del linaje del rey David. ¿Y de dónde nació nuestro Señor Jesucristo? ¿De dónde viene? Del linaje del rey David. Y el Zorobabel fue elegido por Dios para liderar el regreso de los judíos exiliados en Babilonia y reconstruir el templo en Jerusalén. Así que el Señor está levantando Zorobabeles, que ayudemos a otros, que enseñemos a otros, que fortalezcamos a otros, que inyectemos a otros, que proyectemos fe en otros, que proyectemos esperanza en otros, que mostremos el Cristo resucitado, el Cristo que salva, que mostremos quién es el Mesías, porque muchos judíos todavía aún actualmente no aceptan al Señor Jesucristo, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Muchas personas no aceptan a Jesús, muchas personas están siendo engañadas y están yéndose atrás de otros dioses falsos, adorando imágenes que no existen, porque el Señor está vivo. El Señor no necesita que nos paremos al frente de una cruz de madera, de yeso, de piedra, o que adoremos imágenes, o que idolatremos, porque eso se llama idolatría. Cuando nosotros idolatramos una foto, cuando vamos a una iglesia católica, idolatramos una cruz, idolatramos una cosa de yeso que no tiene oídos, no tiene ojos, ni ve, ni responde, pero parecemos locos ahí hablando una cosa que no responde. El Señor está vivo, dice que al tercer día el Señor resucitó entre los muertos, y el Señor ascendió al cielo, al tercer cielo, y fue sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, y Él es el Hijo de Dios, y se le fue entregado la riqueza del reino, se le fue entregado el poder, la corona de Rey de Reyes y Señor de Señores, se le fue entregado la vara de hierro, se le fue entregado el poder y la autoridad al Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pararnos ahí como locos a hablarle a una cosa que no tiene ojos ni oídos, ni nos ve, no tiene nada? Es algo ahí, es como hablarle a un palo, es como hablarle a un poste. Tenemos que empezar a ayudar a otros a reconstruir el templo. Y nosotros somos el templo del Dios vivo y tenemos que cuidarlo, pero también tenemos que ayudar a otros a levantar altar, a levantar ese templo, a establecer el reino de Dios en sus casas, a establecer el reino de Dios en nuestros corazones, en los corazones de otras personas. Tenemos que capacitar a otros, tenemos que darle a otros de lo que Dios nos da, hablar, abrir nuestras bocas, hablar, inyectar, transmitir, proyectar fe, ayudar a otros como lo hizo Zorobabel. El Señor está levantando Zorobabeles en este último tiempo en que nos estamos moviendo. Estamos en tiempos proféticos, en tiempos apocalípticos, a punto de descender, como dice el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta. El Señor descenderá en las nubes, y dice que los muertos que hayan muerto en Cristo, los que hayan aceptado a Cristo, al Señor Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador, los muertos resucitarán primero, y los que hayamos quedado en esta tierra seremos arrebatados. ¿Cuáles? Los que el Señor tiene marcado, los que el Señor vieron que tenían un templo levantado, que habían reconstruido el templo, los que el Señor vieron
¿Quiénes son su iglesia? Su iglesia de Cristo son los que tienen intimidad con el Señor, los íntimos del Señor. Porque yo tengo amigos, les voy a hacer un ejemplo, hermanos. Yo tengo buenas amigas, pero íntimas son muy pocas. Íntimas, de cual yo abierto mi corazón para contarle mis cosas más personales, más íntimas, son muy pocas. Las otras las considero mis amigas, pero mis íntimas son muy pocas. Diría yo que son 2 o 3, mis íntimas. Íntimas, personas llenas del Espíritu Santo, personas que van a ministrarme a través de la palabra de Dios, personas íntimas. Por eso le digo una cosa, hermanos, hago esta comparación. ¿Por qué hago esta comparación? Porque la relación con Dios se basa así. La relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo se basa así. Muchos dicen, yo creo en Dios, yo sigo a Dios, yo oro a Dios. Pero Dios no es íntimo de todos. Dios no tiene intimidad con todos. ¿Por qué? Porque todos no le han abierto el corazón a Dios. Todos no desnudan el corazón a Dios. Todos no son sinceros con el Señor. Todos no tienen un corazón arrepentido delante del Señor. Todos no desean un cambio. Todos no desean hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, no son íntimos del Señor. Los íntimos son los que desnudan su corazón. Los íntimos son los que le tienen completamente confianza al Señor y se desnudan completamente su corazón y le cuentan todo al Señor. El Señor dice la palabra que Jesús no vino para condenar el mundo, sino para salvarlo. Jesús vino para salvarlo, no para condenar el mundo. Nosotros mismos nos condenamos en nuestros delitos y nuestros pecados cuando no abrimos la boca, cuando no confesamos nuestros pecados, cuando no sacamos todo lo que hay en nuestro corazón, cuando no sacamos esos odios, esos resentimientos, esas iras, esa falta de perdón. Aún muchas personas están resentidas con Dios. Dios no tiene la culpa de que nosotros nos dejemos dominar por nuestra carne. Dios no tiene la culpa de que nosotros no nos arrepintamos, de que nosotros no confesemos nuestros pecados. El Señor está esperando que demos ese primer paso. Primer paso, arrepentimiento. Arrepentimiento. Desear un cambio en nuestras vidas, desear celosamente que el Señor sea el Señor de nuestra vida, que Él sea nuestro Salvador, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos direccione y anhelar celosamente que se haga la voluntad del Señor. No, corremos y tomamos decisiones sin consultar al Señor. ¿Por qué? Porque no lo tenemos en cuenta, porque no somos íntimos de Él, no somos íntimos del Señor. Amén. Vamos a Ageo 1. Un llamado a reconstruir el templo. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadat, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Saben que el Señor está? No hay nada que suceda sin que el Señor nos lo revele a sus siervos, los profetas. Constantemente el Señor nos está ministrando a través de sueños, a través de su palabra. Constantemente el Señor nos está enseñando, levantando, capacitando y diciendo, enseñen, hablen de esto. Pero las personas han endurecido su corazón a Dios. No quieren entender, no quieren escuchar, no quieren hacer la voluntad de Dios, no quieren seguir al Señor, no quieren someterse. Ahí el Espíritu Santo está hablando en esta hora. Muchos cristianos no quieren someterse a Dios, no quieren someter su orgullo. Muchas personas dicen ahí, yo sigo a Dios a mi manera. No
es a nuestra manera, es a la manera de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, agradable y buena. No es a nuestra manera de seguir a Dios, sino a la manera de la palabra, a la manera de los mandamientos de Dios, a la manera que Dios quiere, no a nuestra manera, porque nosotros no nos sabemos conducir. Nosotros somos sin Dios, somos como las olas del mar, no sabemos de dónde llegan y no sabemos hasta dónde van. Amén. Ahí en el 3, en el 4, en el 3, perdón, Ageo 1:3. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas? Nosotros a veces creemos que estamos súper bien, porque vivimos en buena casa, porque tenemos de todo, porque superficialmente nos vemos bien, pero espiritualmente estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Espiritualmente por dentro apestamos al Señor. Espiritualmente estamos podridos por dentro, aunque mostremos otra fachada, aunque mostremos una sonrisita, aunque mostremos que estamos súper felices, que tenemos de todo, que superamos a otros, que tenemos mejor carro que otros, que tenemos mejor casa que otros, que tenemos mejor matrimonio que otros, que nuestros hijos son profesionales. Aunque nosotros queramos aparentar una fachada porque no la hemos puesto nosotros mismos, no nos lo ha puesto el Señor, porque la palabra de Dios dice que el Señor no mira la apariencia del hombre, Él no mira la apariencia física del hombre, sino el corazón, el corazón. Cuánta maldad hay en ese corazón, o cuánta misericordia y compasión hay en ese corazón. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos intenciones malas para con otros, cuando nosotros maldecimos a otros, cuando nosotros les deseamos el mal a otros, el Señor conoce las intenciones de cada corazón. O cuando nosotros oramos por otros, cuando nosotros queremos enseñar a otros, transmitir, proyectar fe a otros, el Señor conoce todo. Pero el Señor conoce quiénes son sus íntimos. El Señor sabe quiénes son los que tienen intimidad con Él, los que desnudan su alma, los que desnudan su corazón delante del Señor. Señor, mira, yo todavía soy así. No pretender aparentar ante el mundo. Yo soy bueno, compasivo, cuando somos lo contrario. Somos malos, somos déspotas para contestar, somos egoístas, somos duros de corazón, odiamos todavía y decimos que seguimos a Dios. Dios es completamente amor y es necesario que se nos revele el amor de Dios en nuestra vida para transmitirlo a otros. Seguimos ahí en el 5. Ageo 1:5. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. ¿Saben que todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger? Todo lo que nosotros sembremos en esta tierra, todo se va, la cosecha se va a perder. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo nos vendrá por añadidura. Si nosotros sembramos tiempo para Dios, si sembramos oración para Dios, si sembramos intimidad, si sembramos búsqueda de Dios, si sembramos tiempo para enseñar a otros, vamos a recoger recompensas, vamos a recoger bendiciones de parte de Dios, porque el Señor paga bien a los que le sirven. El Señor es bondadoso, el Señor es generoso. Pero si nosotros no estamos sembrando en el reino de Dios, estamos más preocupados haciendo tesoros, haciendo dinero. ¿Sabes que el falso Dios de este mundo, en el cual se está moviendo muy fuerte en este planeta, y el cual la gente está adorando más que al único y verdadero, al santo, están adorando más que al único Dios y verdadero Jehová de los ejércitos? ¿Sabes cuál es el Dios que se está moviendo en esta tierra, en este mundo? Es el Dios del dinero, el Dios del poder, el Dios del dinero, el Dios del poder y el Dios de la
las redes sociales. La gente pasa horas y horas y horas ahí en las redes sociales compartiendo basura, siguiendo que es que a motivadores. A nosotros solamente nos motiva la palabra de Dios, a nosotros nos despierta, nos enseña a ser Señor, a nosotros no tiene por qué motivarnos ni un hombre, porque esas personas que están motivando, que influencers, ¿quién los está influenciando a ellos? ¿Quién los está motivando a ellos? Los está motivando sus emociones. Y una persona, y se están dejando llevar por su corazón, cuando la palabra de Dios dice que el corazón del hombre, escuchen, atentos a la palabra de Dios, con sus oídos abiertos. La palabra de Dios dice en Proverbios que el corazón del hombre es perverso. Nuestro corazón es perverso y vano su hermosura. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Dice que todo lo que nosotros maquinamos está aquí arraigado en nuestro corazón. De aquí sale la maldad, de aquí salen los malos pensamientos, de aquí del corazón se conecta a la mente lo que tú sientes, en lo que tú piensas y lo que tú vas a transmitir a otros. Amén. Bueno, seguimos ahí en Ageo 1:6. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. ¿Por qué comen y no quedan satisfechos? Porque no están comiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo es el pan de vida eterna, que Él es los manantiales, que si nosotros comemos de Él, bebemos de Él, nunca más tendremos sed, nunca más tendremos hambre. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pan eterno. La palabra de Dios es nuestro pan, es nuestro alimento espiritual. El Señor Jesucristo es el que nos alimenta espiritualmente. Y Él corre por el ríos de agua viva. Y si nosotros estamos caminando pegados de la fuente de los ríos de agua viva, no tendremos sed espiritual, no nos sentiremos vacíos. Esa es la sed espiritual, sentirnos vacíos, sentirnos que ya no vale la pena nada, sentirnos que ya no queremos nada, que queremos tirar la toalla, que nos queremos morir, que nos queremos suicidar, sentimos muchas cosas, nos sentimos miserables. Eso es cuando una persona está sedienta, una persona está necesitada de esos manantiales, necesitada de ese pan de vida eterna que se llama el Señor Jesucristo. Pero cuando venimos a ese manantial que es el Señor Jesucristo, cuando bebemos de sus manantiales, de sus ríos de agua eterna, cuando comemos del pan que es el Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, no vamos a sentir no vamos a sentir ese vacío, que nosotros no vamos a sentir esa ansiedad, que estamos vacíos completamente, que no vale la pena nada, y que ya no queremos nada, y que ya nos rendimos, y que somos unos fracasados. En Cristo Jesús no somos fracasados. Eso es lo que el enemigo quisiera. El diablo nos quiere ver derrotados porque Él nos odia. El diablo nos quiere ver destruidos, el diablo nos quiere ver enfermos, en ruina, en escasez, en miseria, nos quiere ver derrotados, nos quiere ver comiendo tierra. Pero cuando nosotros estamos caminando pegados de la mano de Dios, nada de esos planes que el enemigo tiene para nosotros, nada podrá hacerlos efectivos. ¿Por qué? Porque nosotros es más grande el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces seguimos ahí en Ageo 1:6. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Manos, ¿por qué no estamos caminando con la fuente de vida eterna? Nuestras bendiciones, dice la palabra, alzaré nuestros ojos a los montes y diré,
¿De dónde vendrá mi socorro? Yo digo, ¿de dónde viene mi socorro cada día? Viene de Jehová, viene de Dios que hizo los cielos y la tierra, y Él no dará a nuestro pie resbaladero, ni se duerme el que guarda a Israel. Él es el que envía la lluvia temprano, Él es el que riega, Él es el que nos riega cada día, Él es el que riega y poda las semillas que nosotros sembramos cuando nosotros oramos, cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, y nosotros recibimos todas las bendiciones que nosotros recibimos son de parte del Señor. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos sembrando para el reino de Dios. No estamos haciendo tesoros en la tierra donde la polilla se los va a comer. Nuestros tesoros tienen que estar en el cielo. Nuestros tesoros tienen que estar sembrados en el cielo. Amén. En el 7. Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Hermano, nosotros no podemos esperar lo mejor si no hemos sembrado para el reino de Dios, si no estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice que si nosotros empezamos buscando al Señor de corazón, que si nosotros empezamos acercándonos al Señor, y el Señor nos hará sus íntimos, y los íntimos del Señor son los que mantienen su corazón desnudo, los que desnudan su alma, los que se sinceran con el Señor, los que ponen toda su confianza en el Señor, los que quitan los ojos de los hombres y los ponen en el Señor. Esos son los íntimos del Señor, los que le confían a Él. Claro, Él no nos va a defraudar. Hay una persona que está confiando mucho en mí. Hay una persona, dice el Señor, que está confiando mucho en mí. Hay una persona que 100% depende de mí. Yo le voy a recompensar, porque Él ha puesto su confianza en mí, porque Él tiene sus ojos puestos en mí. Con más razón le voy a recompensar por su confianza, por su amor hacia mí, por su dedicación hacia mí. Amén. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. No hay madera si no hay altar. El altar es el que nosotros levantamos cada día, y ese altar tiene que arder. En ese altar tiene que haber, ese altar es como una chimenea, pero es un altar santo. Es un altar que nosotros le hemos levantado al Señor, que es el altar de la oración, de la intimidad, ahí donde nosotros buscamos ese lugar secreto, donde nosotros buscamos del Señor, donde nos acercamos, donde traemos, donde exponemos todo lo que nos pasa, donde nos desnudamos y le decimos, Señor, me pasa esto, ayúdame. Cuando venimos por ayuda, ese altar se empieza a encender a medida que el Señor empieza a ver esa confianza en esa persona, esa búsqueda, esa persistencia en esa persona, ese desafío en esa persona, que aunque no me pueda ver, está confiando en mí, dice el Señor. Aunque no me ha visto todavía, pero está confiando en mí. Bienaventurados los que aún sin ver, vieron. Bienaventurados los que aún sin ver, creyeron. Bienaventurados los que aún sin ver al Señor, estamos creyendo en el Señor, estamos creyendo en su poder, estamos confiando en que para el Señor no hay nada imposible, y que el Señor obra de una manera sobrenatural en cualquier circunstancia que estemos pasando. Amén. Que haya, cuando nosotros estamos orando constantemente, buscando constantemente de la presencia del Señor, ese altar bardiendo de la presencia del Señor. Hay madera ahí, hay madera, hay unción ahí en ese altar. Ese altar se va encendiendo, ese avivamiento está en nuestras vidas, ese avivamiento, ese deseo arde por buscar del Señor, por amar apasionadamente al Señor, por llenarnos más de su palabra, de su conocimiento, de su palabra, y así poder ayudar a otros a reconstruir esos templos caídos, a reconstruir esos templos que están en ruina. Muchas personas dicen que son cristianos, pero no tienen un altar de adoración, no tienen un templo sagrado levantado para el Señor.
no habita, el Espíritu Santo no puede habitar en un templo caído. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Él habita dentro de nosotros. Y por medio del Espíritu Santo tenemos comunión con el Padre, comunión con el Hijo y comunión con el Espíritu de Dios. Y si no estamos cuidando este templo, si no lo estamos adornando de la palabra de Dios, si no nos estamos sometiendo a Dios, entonces ¿qué clase de templo? Ahí no puede estar. En un templo caído no está la presencia de Dios. En un templo en ruinas no está la presencia de Dios. Solamente un templo que esté ardiendo. Y dice el Señor, el templo es como una chimenea ardiendo. Dice el Señor, ese templo está ardiendo de mi presencia. Yo lo voy a llenar más y más de mí. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque muchas personas están sembrando lo que no es de Dios. Entonces no hay cosechas ahí, no hay cosechas ahí. Porque tú no puedes sembrar en tus casas, las casas tienen que ser construidas, cimentadas en la palabra de Dios. Los matrimonios, los hijos, los ministerios, nuestras casas, el templo que hemos levantado, tiene que ser establecido bajo la palabra de Dios y tiene que estar fortalecido y estar ahí cimentado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice la palabra que cuando vienen vientos impetuosos no tumbaron esa casa, porque esa casa se cimentó en la palabra de Dios, fue construida en la palabra de Dios, esa casa fue cimentada en la palabra de Dios, pero el cimiento de esa casa, la base principal de esa casa fue Cristo. La base principal de esa casa fue Jesucristo. Y Jesucristo representa la piedra angular. Él representa la piedra de la iglesia. Ese cimiento santo. Ahí nosotros tenemos Cristo. Y ahí empezamos a construir, a cimentar la palabra en esa casa, en ese ministerio, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Y se comienza a levantar ese templo. Ese templo comienza a arder. ¿Por qué? Porque el primer cimiento de esa casa es Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Esperan cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Eso es cuando aparentamos lo que no es. Cuando estamos construyendo casas en la arena, cuando viene el viento, obviamente. Cuando nosotros vamos a la playa, mis hijos les gusta construir castillos de arena, ¿no? Y mi hijo construye unos castillos así grandotes de arena. Pero un momento a otro llega la ola desde el mar y ¡pum! Ya, la derribó. Pero ¿qué pasaría si mi hijo pusiera un castillo de piedra ahí? Cuando viene ahí en la playa, ahí en la arena. Cuando viene el viento, obviamente es una piedra cimentada. Obviamente cuando viene el viento, los problemas, las situaciones difíciles, no lo derriba. Amén. Asimismo, nuestro cimiento para construir bien un templo, para levantar un templo caído, el primer cimiento tiene que ser el Señor Jesucristo. Porque cuando vengan los vientos impetuosos, cuando vengan las mareas, cuando vengan los vientos huracanados, cuando venga el fuego no la va a consumir, cuando venga el viento huracanado, los problemas, los ataques del enemigo, los dardos de las tinieblas, cuando vengan nuestros poderosos enemigos, no van a poder derribar ese templo, no van a poder derribar esa casa, no van a poder derribar nuestro matrimonio, no van a poder derribar nuestros hijos, nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque el primer cimiento es el Señor Jesucristo. Y esa piedra fue la que nosotros pusimos para construir nuestra fe.
El Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Amén. Cuando nosotros tenemos puesto nuestros ojos en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos todo ganado, hermanos. Nosotros tenemos todo porque en Él está la plenitud de todo lo que necesitamos. En el nombre por sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla y toda persona confesará que el Señor Jesucristo es su Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, el Salvador. Cuando las personas se despojen de ese orgullo, de esa autosuficiencia, de ese engaño, de esa mentira falacia, cuando la gente se despoje de ese sueño, de esa muerte espiritual, la gente va a abrir los ojos y va a decir: el Señor Jesucristo es mi único Señor y mi suficiente Salvador. Amén. Y dice: porque mi casa está en ruina, dice el Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor habita donde hay un templo que arde. Un templo que arde de la presencia del Señor. No quiere decir que somos perfectos. Vamos a caer en desánimo, vamos a tener muchos ataques en nuestra mente, en nuestra área emocional, en nuestra parte física. Vienen las enfermedades, vienen los obstáculos, vienen las situaciones difíciles, pero vienen temporario. Todo eso es temporario, amados. Todo eso es temporario. Porque si nosotros pusimos al Señor Jesucristo como el primero en nuestras vidas, esas cosas van a llegar, pero como llegan, se van. Por un camino vinieron y por 7 caminos van a huir, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. ¿Sabe cuántos cristianos no son falsos, superficiales? ¿Cuántas personas dicen que aman a Dios, que siguen al Señor, tienen un cristianismo superficial? Ahí no está la presencia del Señor. Ahí no hay templo levantado, ahí no hay simiente santa que es el Señor Jesucristo, ahí no hay nada cimentado. Por eso esas personas han caído y caen. ¿Por qué? Porque no pusieron al Señor Jesucristo de primero. Y nos preocupamos más por nuestra apariencia física, nos preocupamos más, ponemos una fachada. Y dice el Señor que Él no mira la apariencia, sino que Él no mira la apariencia, Él no mira nuestra condición física, Él no mira nuestra ropa, sino que Él mira el corazón. Las intenciones. El Señor examina constantemente nuestros corazones y el Señor ve las intenciones que hay en ese corazón. ¿Qué hay en ese corazón? Voy a ver las intenciones que hay en ese corazón. Voy a ver si verdaderamente esa persona me está buscando de corazón o me está buscando solamente por apariencias, por fachada. Amén. Seguimos ahí en el 10, AG 1:10. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. ¿Por qué? Porque somos estorbos. Somos unos estorbos para el Señor si no estamos orando como conviene, si no estamos haciendo la obra del Señor, si no lo estamos buscando constantemente, si no hay intimidad con el Señor, si no nos acercamos al Señor, si nuestra confianza no está puesta en el Señor, si nuestros ojos no están puestos en el Señor Jesucristo, si nosotros no hemos puesto el primer simiente en nuestras vidas, en nuestras casas, ministerios, matrimonios, en nuestros hijos, el primer simiente es el Señor Jesucristo. No hay nada, hay una fachada, hay una apariencia, y ahí en las fachadas, en las casas que son lindas, que son adornadas por fuera, tenemos que adornar nuestro templo es por dentro, llenarlo de la palabra, de la presencia del Señor. Ahí yo puedo habitar, que ese templo arda y el Señor diga: ahí yo puedo habitar en ese templo está lleno de mi presencia. Me complace habitar en ese templo, me complace estar en ese templo, porque en ese templo hay fe, en ese templo hay fe, en ese templo hay oración, en ese templo hay humillación, en ese templo hay mi presencia, dice el Señor. Está ahí donde hay un hombre, hay una mujer de oración, una mujer que dobla rodilla, un hombre que dobla rodilla. Ay, no, es que yo soy hombre, yo no puedo arrodillarme.
Déjeme decirle que el Señor es el Santo, el Dios Todopoderoso, y toda rodilla se doblará ante la presencia del Señor, porque ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento, la obra de sus manos. Aleluya. Ageo 1:10. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. ¿Por qué? Porque no hay siembra. Porque no hay frutos en nosotros, porque los frutos se van a ver, los frutos, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Uno sabe cuando una persona es de fruto, cuando una persona es del Espíritu, habla diferente, piensa diferente. El conocimiento de esa persona no es el conocimiento del mundo, sino el conocimiento de la palabra. Y cuando tú hablas con esa persona, tú te quedas como, wow, impactado. Esta persona tiene algo que me atrae, tiene un no sé qué, pero no lo puedo descubrir. ¿Por qué? Es la presencia de Dios. Son esos templos ardiendo. Por eso el Señor está levantando Zorobabeles. Zorobabel ayudó a construir otra vez, a traer a los judíos exiliados en Babilonia, de Babilonia, para reconstruir el templo de Jerusalén. El Señor nos está levantando Zorobabeles para que ayudemos a otros a levantar ese templo correctamente. Despojámonos del viejo hombre, despojámonos del orgullo, de la altivez, de la ira, del enojo, de las contiendas, de las malas palabras, y busquemos el rostro del Señor en santidad. Busquemos, apartémonos para Dios, consagrémonos para Dios, para que Él pueda, el Señor, habitar en ese templo. Amén. Seguimos ahí en el 11, Ageo 1:11. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello, por lo tanto, que han trabajado. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, que dice, y todo el remanente del pueblo de Dios. ¿Quién es la iglesia de Cristo? ¿Quiénes son los íntimos del Señor? Su remanente, sus escogidos, sus apartados, sus ungidos, sus protegidos, sus custodiados 24/7 por el Señor. Dice la palabra de Dios, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Esta palabra la estoy predicando con temor y temblor del Señor. El Señor nos está llamando como esos Zorobabeles, a ayudarle a otros, a los débiles en la fe, a los que no saben cómo orar, a los que todavía están con un pie en el mundo y con un pie aquí. Soy del Señor, pero sirven a dos señores. Soy del Señor, pero me gusta más la riqueza. Soy del Señor, pero me gusta más adulterar, más fornicar, me gusta más la pornografía. Soy del Señor, dice la palabra, no puedes servir a dos señores. Pero el Señor nos está equipando, está levantando un remanente fuerte, nos está blindando con el poder de su sangre para que nosotros ayudemos a otros a reconstruir el templo, esos templos caídos, esas casas donde dice que son cristianos pero no hay altar, no se siente la presencia. Cuando uno entra, que se siente más una casa del terror que una casa de que supuestamente es un cristiano. Con humildad lo voy a decir, con humildad, con temor y temblor, para glorificar el nombre del Señor. Muchas personas han entrado aquí a mi casa y me han dicho de experiencias que han tenido, me han dicho, tu casa se siente mucha paz, se siente la presencia de Dios, sentí algo en tu casa que no me quería ir, dormí bien en tu casa,
descansé muy bien en tu casa, porque hay un templo levantado, porque hay íntimos del Señor en esta casa. Así tenemos que ayudar a otros a ser íntimos del Señor, enseñarles, levantarlos y ayudar a reconstruir ese templo caído, ese altar del Señor, ayudar a otros a que el fuego del Señor arda en esos templos, amén, esos altares levantados. Ahí la gente dice, cuando éramos pequeños íbamos a la iglesia católica, ay, mira el altar es sagrado. Ahí están todos los santos. ¿Por qué? Porque no nos había corrido el velo el Señor todavía, no nos había quitado las escamas de nuestros ojos, no nos había abierto nuestros ojos espirituales y nosotros pensábamos que era un templo. Ese no es el templo que está hablando el Señor. El templo es intimidad, oración, insistencia, persistencia, amén, buscando al Señor. Caigo, me levanto en el Señor. Mis rodillas están débiles, fortalécelas, Señor, pero estas rodillas no se paran, no se levantan mis piernas, esas rodillas siguen ahí en el piso, Señor, adorándote, levantando altar a tu nombre, Señor, altar de adoración. Cuando doblamos rodilla, nos estamos humillando ante la presencia del Señor y le estamos diciendo, Señor, yo no soy nada delante de tu presencia. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Levántame en tus fuerzas, porque no es en mi fuerza, sino en tus fuerzas. Amén. Seguimos ahí para terminar. En el 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Ageo 1:12. Y Yeshua, hijo de Josadat, el sumo sacerdote y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando dieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje. Ageo somos nosotros, trayendo el mensaje, anunciando la venida de Cristo, anunciando el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos esos Ageos, pero también somos esos Zorobabels, ayudando a otros a levantar los muros caídos, ayudar a otros a levantar, a reconstruir esos templos de adoración, esos altares de adoración. Hermanos, es la hora ya no de jugar al futuro que me depara el futuro. No, nuestro futuro está en las manos de Dios. Ya no es hora de estar jugando a la adivinación que me depara, que va a pasar en 20, 30 años, hermanos. En 20, 30 años es el milenio, hermanos. Ya no hay tiempo de estar haciéndonos fantasías en la mente, que yo voy a hacer esto, que yo voy a hacer lo otro. Es la hora de apasionarnos por Cristo. Es la hora de levantar ayudarle a otros a reconstruir esos templos caídos, esos altares de adoración, esos altares de oración. Es la hora de traer madera, de traer leña a ese altar y prenderlo con la presencia del Señor. Ya el tiempo está corto, el tiempo se está cortando, los días se están acortando, la venida del Señor Jesucristo está más cerca de lo que nosotros creímos cuando nosotros conocimos de Cristo. Amén. Y dice, luego Ageo 1:13, y luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. El Señor está con nosotros, con los obreros del Señor, los que construyen, levantan esos templos, ayudan a otros a reconstruir esos templos, a los que enseñamos, a los que predicamos, a los que proyectamos esa fe, ese mensaje de salvación. El Señor está con nosotros, dice la palabra que el Señor no nos dejará en vergüenza. Amén. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel. Nosotros somos los Ageos de estos últimos tiempos, anunciando
la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también anunciando que el tiempo se está cortando y que la ira del Señor viene para esta tierra, pero sus íntimos, su iglesia, los que levantaron altar en el nombre del Señor, somos marcados, hemos sido sellados, hemos sido escogidos, el remanente, el último remanente, el remanente verdadero, el remanente fiel, el remanente que a pesar de los problemas, que a pesar de las dificultades, se mantiene fiel y no dice yo voy a dejar todo tirado, no, al contrario, hermanos, yo he recibido ataques y digo al contrario, yo separo lo que estoy viviendo, pero le sigo sirviendo porque yo sé quién me llamó. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo nos levantará, como dijo Job. Yo sé, aunque esté pasando por todo esto, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. Aleluya. El entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesuá, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios. Comenzaron. Eso es lo que el Señor quiere, que comencemos a ayudar a otros, a trabajar, a levantar esos templos. Voy a ayudarte a orar, voy a ayudarte a rescatar tu familia, voy a ayudarte a que pelees por tus hijos en oración, a que pelees por tus matrimonios, por tus ministerios en oración. Voy a ayudarte, no sé orar, voy a ayudarte, voy a enseñarte, voy a instruirte, guiada por el Espíritu de Dios. Amén. Esos son los Zorobabeles que el Señor está levantando en esos últimos tiempos. Zorobabel fue un líder, era de la línea de David, era del linaje de David, y el Señor Jesucristo viene del linaje del rey David y fue un elegido por Dios. Nosotros hemos sido elegidos del Señor, apartados, ungidos para la obra, para cumplir la obra y el propósito de Dios en esta tierra. Amén. Zorobabel era un líder y él lideró el regreso de los judíos exiliados en Babilonia y reconstruyó el templo de Jerusalén. Amén. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Primera Tesalonicenses 1:10 para terminar. Primera Tesalonicenses 1:10. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses 1:10? La palabra de Dios dice, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo. Cómo nosotros esperamos con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Ahí está todo lo que yo les he predicado está resumido en esta palabra. Dice que el Señor Jesucristo, dice que también comenta a ustedes que nosotros esperamos con ansia el remanente, los Zorobabeles, los Ageos. Esperamos con ansia la venida, dice, ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Viene el juicio para esta tierra. Viene el juicio de Dios, hermano. No vamos a poder escapar. Los que se queden aquí no van a poder escapar del juicio de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia, Él está enviando a los ageos a que profeticen su venida. A que nosotros ayudemos a otros a abrir los ojos de lo que viene, de lo que está a punto de acontecer. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Está levantando ageos, está levantando Zorobabeles, que ayudemos a otros. La semana pasada yo conocí una persona
una mujer muy, aparentemente yo pensé que era una mujer orgullosa. Me acerqué a ella en la escuela. Mi hijo también están en la misma academia militar. Me acerqué a ella es de mi país, de Cali, Colombia. Me acerqué a ella, empecé a hablar con ella y vi tanto dolor y le di gracias al Señor y la gloria al Señor por permitirme que esa mujer abriera su corazón a mí. Yo sé que Dios me tenía como esa Zorobabel para ayudar a esa mujer a reconstruir su templo, para ayudar a esa mujer a levantar un altar de oración en su casa, hermanos. El Señor es bueno en su infinita misericordia. El Señor es fiel para con sus siervos. Entonces esa mujer empezó a hablarme de su hijo y resulta que hubo esa conexión cuando ella me contó casi la misma historia que ella está viviendo con su hijo de 14 años, la misma historia casi de lo que pasamos con mi hijo de 14 años. Así que nos unió más esa historia y ella empezó a abrir su corazón, a desnudar su corazón, a contarme más, pero yo sé que el Señor lo estaba permitiendo. Y yo empecé a decirle, mira, no te preocupes, empieza a orar así. Una mujer que no es cristiana, pero ella empezó a decirme, mándame las oraciones, por favor, Matilda, mándame las oraciones, yo las hago, mándame la palabra, yo la busco en la Biblia, yo creo en Dios. Y empezó esta mujer a decirme, por favor, no te preocupes, dame los nombres de tus hijos, los voy a tener. Y todos los días estoy mandándole palabra, todos los días estoy diciéndole, ora sí, ora sa, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios de tus pecados, de los pecados de tu esposo, de tus hijos. Y esos son los Zorobabeles que el Señor, eso es lo que el Señor nos quiere, que estemos activos, enseñando a otros a orar, acercando a otros a Dios, trayendo a otros a Dios, a los que se han extraviado, a los que están desviados, a los incrédulos, a los cojos, a los ciegos, a los muertos espirituales, traerlos a Cristo, porque el Señor Jesucristo está pronto, su venida está muy, muy cerca. Hermanos, Dios los bendiga. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por esos Zorobabeles que tú estás levantando en tus últimos tiempos. Gracias, Señor, porque somos ese instrumento en tus manos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das la disposición para disponernos, Señor, y seguir avanzando en tu reino, seguir avanzando en tu palabra. Gracias porque tú nos equipas cada día, porque tú llenas nuestras lámparas de tu aceite, porque nuestras copas están rebosando, porque tú llenas nuestros depósitos santos cada día para enseñar a otros, Padre. Ayúdanos, Señor, fortalécenos para poder fortalecer a otros a través de tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado. Obra en cada vida, ministra cada corazón, ministra cada mente, que lo que venía para dañarnos, para destruirnos, para muerte, seas tú derrotándolo en esta hora, seas tú derribándolo, Señor, seas tú consumiendo todo dardo del maligno, Señor, seas tú limpiando nuestra mente, nuestro cuerpo, alma, espíritu y emociones, seas tú tomando el control absolutamente de nuestras vidas, nuestras casas, nuestros ministerios, nuestros hijos, nuestros matrimonios, y seas tú, Señor, ungiéndonos cada día para llevar ese mensaje de salvación, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre amado. Tu palabra dice que tú concederás los deseos y las peticiones de nuestro corazón conforme a tus misericordias, Padre. Oro por los deseos y las peticiones de cada uno que están ahí, Padre. Oro por sus necesidades, oro por cualquier situación difícil que esté pasando. Tu mano poderosa esté ahí extendida, Padre. Tu mano poderosa sea extendida, seas tú moviendo las aguas estancadas, seas tu fuego consumidor en esta hora, consumiendo altares de oscuridad a nuestro nombre, consumiendo oraciones contrarias a nuestros nombres, Padre, y seas tú limpiándonos, lavándonos de nuestras maldades y nuestros pecados, seas tú teniendo misericordia de nosotros, misericordia de nuestros hijos, misericordia de nuestros cónyuges, misericordia de nuestros padres, hermanos, sobrinos, cuñadas, tías, tíos, primas, primos, abuelas y abuelos. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Avívanos cada día para poder avivar a otros a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amados, Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, que el Señor ponga sobre nosotros su paz y que el Señor nos mire con agrado, que el Señor levante su mirada y nos mire con agrado y que seamos ese perfume fragante en la presencia del Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén.